de recapitulación, perdón. Vamos a ver una descripción de las cavidades cardíacas, vamos a volver a recordar, ustedes esto hemos visto y vamos a recordar, ¿sí? Vamos a ver lo que son las fases del ciclo cardíaco, sístole y diástole, ¿sí? Y cada uno de sus periodos, tanto de la sístole como de la diástole, ¿bien? Tercer objetivo, describir las funciones de los ventrículos como bomba y el papel de las válvulas cardíacas. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en los ventrículos al momento de la contracción ventricular y además qué papel jugarán las válvulas cardíacas en este proceso, ¿sí? Vamos a volver a relacionar los tonos cardíacos con los eventos del ciclo cardíaco, ¿sí? Explicar los conceptos de precarga, poscarga, contractilidad y su influencia en el gasto cardíaco, ¿bien? Y finalmente detallar los mecanismos de regulación, tanto del bombeo cardíaco, incluyendo el mecanismo de Frank-Starling y el control nervioso simpático y parasimpático, ¿sí? Bien, empecemos por la descripción de las cavidades cardíacas. Vamos a ir recordando lo que nosotros habíamos visto. Bien. El corazón está formado por 4 cámaras, ¿sí? Por 4 cavidades que conformarían, ¿qué cosa? Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Bien? Ahora, cada uno, las aurículas separadas de los ventrículos, ¿sí? Por las válvulas auriculoventriculares, los ventrículos separados de las arterias por las válvulas sigmoideas, ¿sí? Ahora, fíjense si nosotros vemos este esquema. Fíjense, del lado izquierdo de esta imagen está ¿qué cosa? ¿Qué lado de la cavidad cardíaca? ¿Derecha o izquierda? En el lado izquierdo, lo que ustedes están viendo, lo que está dibujado de azul, ¿qué vendría a representar? Aurícula y ventrículo derecho. Muy bien, está pintado de color azul. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué sangre tenemos en la aurícula y el ventrículo derecho? Sangre venosa. ¿Bien? Genial. Cámara izquierda. Aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Muy bien. ¿Qué sangre tenemos en la aurícula y el ventrículo derecho? ¿Sangre de qué tipo? ¿Sangre venosa o sangre de qué tipo? No, sangre oxigenada, sangre arterial, ¿sí? ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Fíjense, el ventrículo derecho, de este lado, recibe sangre de 2 venas grandes. ¿Qué venas? La vena cava superior, fíjense cómo bajan las flechitas, ¿sí? La sangre desoxigenada, ¿bien? Y de la vena cava inferior, ¿sí? Esas grandes venas, recibe sangre la aurícula derecha, la cual pasa al ventrículo derecho. Perfecto. Esta sangre, cuando ingresa esta sangre del retorno venoso, cuando ingresa de la aurícula al ventrículo, ¿sale por dónde? ¿Por qué arteria? Por la arteria pulmonar, ¿sí? ¿Y hacia dónde se va esa sangre? Hacia la circulación pulmonar. ¿Para qué? Para oxigenarse y para volver por las venas pulmonares que están allá de color rojito, ¿hacia dónde? Hacia la aurícula izquierda, luego hacia el ventrículo izquierdo y finalmente hacia la aorta para ser expulsada a la circulación sistémica, ¿sí? Entonces, nosotros volvamos a repasar. ¿Cuántas cámaras cardíacas tendríamos? 4. ¿Cuáles son? Porque eso nos tiene que quedar claro. Nosotros cuando empecemos a ver la cantidad de volumen sistólico que se eyecta en cada contracción, tenemos que tener bien claro esta imagen, ¿sí? Fíjense, sangre venosa en la aurícula y ventrículo derecho, ¿sí? Esta sangre es expulsada ¿hacia dónde? En cada latido cardíaco es expulsada por las venas, por la arteria pulmonar
posteriormente hacia el ventrículo izquierdo para ser expulsada, fíjense, por la arteria, por el gran vaso arterial que representa la aorta, ¿sí? Y posteriormente, fíjense que estas tres arterias principales propulsan la sangre hacia la cabeza, hacia la extremidad superior, y a través de la aorta abdominal y demás, ¿sí? Hacia el tronco y las extremidades inferiores. ¿Bien? Nosotros, cavidades cardíacas, ¿lo hemos visto anteriormente en algún capítulo o no? ¿O es la primera vez? ¿Lo vieron, cavidades cardíacas? ¿En anatomía vieron algo? Seguro que sí. ¿Bien? Entonces, ¿alguna duda hasta acá de lo que serían cavidades cardíacas? ¿Dudas? Ahora yo les pregunto, ¿cuáles son las cavidades cardíacas? ¿Cuántas cavidades cardíacas tenemos? 4. Bien. ¿Cuáles son? ¿Por qué están conformadas las cavidades cardíacas? Por 2 aurículas y 2 ventrículos. Uno del lado derecho, otro del lado izquierdo. Las aurículas, ¿cómo se comunican con los ventrículos? ¿A través de qué? ¿De qué tipo de válvulas? Aurículo-ventriculares, ¿sí? Fíjense ahí, queridos jóvenes, en el lado derecho, ¿qué válvula aurículo-ventricular se encuentra? Y tiene 3 velos, ¿sí? 3 velos la válvula, por eso se llama válvula ¿de qué tipo? Válvula tricúspide, ¿sí? En el lado izquierdo, la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo. ¿Por qué tipo de válvula? ¿Cómo se llama esta válvula auriculoventricular en el lado izquierdo? Mitral. Tiene 2 velos, ¿sí? Se llama mitral. Perfecto. Eso no nos tenemos que olvidar. ¿Bien? Ahora, el ventrículo derecho se comunica con una arteria, la arteria pulmonar. Y fíjense, ahí hay una válvula. Las válvulas sigmoideas. ¿Qué válvula es en este caso? Cuando se comunica el ventrículo derecho con la arteria pulmonar derecha. ¿Qué válvula está ahí? Las válvulas semilunares. ¿Pero de cuál? ¿Qué se llama aquí? Porque hay 2 nada más, ¿no es cierto? La pulmonar y ¿cuál? Y la aórtica. Entonces, ¿qué válvula es la que conecta al ventrículo derecho con la arteria pulmonar derecha? La válvula pulmonar. ¿Sí? La válvula sigmoidea pulmonar. ¿Y qué válvula? ¿Sí? Si ustedes siguen las flechitas, están ahí los nombres. ¿Sí? Ahora, ¿qué válvula conecta el ventrículo izquierdo con la aorta? La segunda válvula semilunar, ¿cuál sería? La aórtica. ¿Bien? Excelente. Esos datos de la cámara cardíaca nosotros la tenemos que tener dominadas, ¿sí? Porque si no, no nos vamos a imaginar todos los otros procesos que ocurren ahora con lo que es el ciclo cardíaco. ¿Bien? Con cada latido del corazón. ¿Dudas y preguntas hasta acá? Bien. Cavidades cardíacas, 4. 2 aurículas, 2 ventrículos. Válvulas auriculoventriculares y semilunares. ¿Sí? ¿Tienen otro nombre las válvulas semilunares? ¿Alguien vio? ¿Qué se llama? ¿Alguien ha escuchado? Por ahí ustedes van a leer y también se los denomina sigmoideas. ¿Sí? Bien. Las válvulas auriculoventriculares, la del lado derecho, ¿qué se llama? La que conecta la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Tiene 3 velos. ¿Qué se llama? Tricúspide. La del lado izquierdo, que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo derecho, ¿qué se llama? Mitral. Tiene 2 velos, ¿sí? Mitral. Perfecto. Como una mitra, ¿no es cierto? Bien. La válvula que conecta el ventrículo derecho con la arteria pulmonar, ¿qué se llama? La válvula que conecta el ventrículo derecho con la arteria pulmonar, ¿qué se llama? ¿Es ahí? Válvula pulmonar, bien. Y la que conecta el
porque ya vamos a ver los ritmos cardíacos y ahí tenemos que acordarnos de esta imagen. Tengamos esta imagen en mente y vamos a lo que es, ¿qué será el ciclo cardíaco? ¿Qué será el ciclo cardíaco? ¿Qué entendemos por ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco se denomina ciclo cardíaco. Acá vamos a ver la parte de lo que es, podríamos decir, la parte que es teórica, ¿sí? La parte aburrida, pero luego voy a proyectarles un video para que nosotros podamos ver reflejado esta parte en el video, ¿sí? Entonces, ¿qué es el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco se denomina así a los fenómenos que ocurren desde un latido cardíaco hasta el siguiente, ¿sí? Pareciera simple, lap, dap y nada más, pero créanme que ahí ocurre una serie de eventos. En nada menos que 0,8 segundos que dura el ciclo cardíaco, latido a latido, ocurre una serie de eventos bastante complejos en el corazón, que ahora vamos a tratar de desglosar, ¿sí? Fíjense ahí, cada ciclo es iniciado por ¿qué? Cada ciclo cardíaco, cada latido del corazón es iniciado por la generación espontánea ¿de qué? De un potencial de acción que empieza ¿dónde? En el nodo sinusal, ¿sí? En el nódulo sinusal. Este potencial de acción, ¿sí? Viaja por ambas aurículas y después a través del haz auriculoventricular hacia los ventrículos, ¿sí? Perfecto. Ya sabemos entonces qué es el ciclo cardíaco. Son todos los fenómenos, ¿sí? Que ocurren desde un latido hasta el siguiente, en 0,8 segundos. Veamos qué pasa en eso. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Qué fases tiene el ciclo cardíaco? Dos fases, ¿sí? La fase de la sístole ventricular y la diástole ventricular. ¿A qué hace referencia la sístole? La sístole ventricular hace referencia a la contracción del ventrículo, ¿sí? Por supuesto, es casi similar a la de la aurícula, con excepción de ¿qué? De que las aurículas tienen, gracias a este sistema de conducción, ¿sí? Del nódulo sinusal. Recuerden que cuando hemos hablado de la clase de conducción, habíamos dicho que el impulso eléctrico se demoraba al pasar de las aurículas a los ventrículos, 0,1 segundos, ¿sí? Tiene una demora de 0,1 segundo y eso permite, ¿qué cosa? Que las aurículas puedan contraerse un poquito antes que los ventrículos, ¿sí? Porque de otro modo no tendríamos un proceso de latido cardíaco, ¿sí? Necesitamos que las aurículas vacíen todo el contenido de sangre que tienen en los ventrículos para que ocurra la sístole ventricular. Ahora veamos qué pasa en la sístole ventricular. Y fíjense que hay dos periodos en la sístole ventricular durante la contracción de los ventrículos. La sístole tiene dos periodos, un periodo que se denomina contracción isovolumétrica, así lo tienen en su libro de Guyton, y un periodo de eyección. ¿En qué consiste cada uno de ellos? El periodo de contracción isovolumétrica, ¿sí? En este periodo, fíjense, si es la etapa de contracción del ventrículo, fíjense lo que ocurre. En este periodo, el ventrículo, tanto derecho o izquierdo, indistinto, está repleto de volumen sanguíneo, ¿sí? Cuando nosotros nos refiramos a periodo de contracción isovolumétrica, quiere decir que en esta etapa el ventrículo está completamente lleno de sangre, ¿bien? Está repleto de sangre, pero fíjense qué pasa aquí. Cuando el ventrículo está lleno de volumen sanguíneo, ¿sí? Se produce un aumento súbito de la presión ventricular, ¿bien? Cuando el ventrículo se llena de sangrecita, ¿sí? Empieza a aumentar la presión en el ventrículo, ¿bien? No por esto ya se produce la eyección. Pasa algo elemental en el ventrículo. Fíjense lo que pasa.
Cuando va aumentando la presión de manera súbita en el ventrículo por ese lleno del ventrículo con el volumen sanguíneo, se cierran ¿qué válvulas? Las auriculoventriculares, ¿sí? Cuando el corazón está lleno, la sangre va a intentar salir por algún lado. ¿Y qué es lo primero que va a hacer? Va a querer volverse a la aurícula, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí tiene una válvula, ¿bien? Que es de mayor calibre que las sigmoideas. Entonces el corazón, cuando aumenta la presión, el ventrículo, cuando está lleno de sangre, quiere volver la sangre hacia la aurícula. ¿Y qué es lo que pasa? Ese aumento de la presión genera un cierre de esas válvulas, ¿sí? Se cierran las válvulas y por tanto la presión sigue aumentando dentro de los ventrículos. Pero fíjense, acá en este periodo de contracción isovolumétrica no hay todavía eyección, ¿sí? No hay. En el segundo periodo de la sístole, de la contracción ventricular, en este periodo sí hay eyección. Y fíjense cómo ocurre. Cuando la presión ventricular izquierda aumenta por encima de 80 milímetros de mercurio y al lado derecho por encima de 8 milímetros de mercurio, ¿qué es lo que pasa? Las presiones ventriculares, ¿sí? Cuando el músculo ventricular está con una presión única, que la sangre no puede volver hacia las aurículas porque se han cerrado las válvulas, ¿sí? Tiene que vencer otra presión y tiene que expulsar la sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las presiones ventriculares abren las válvulas semilunares, ¿bien? Abren las válvulas semilunares con salida de la sangre de los ventrículos hacia la aorta y la arteria pulmonar. ¿Bien? Entonces, fíjense, la fase de sístole ventricular o contracción tiene dos etapas. Un periodo de contracción isovolumétrica donde el ventrículo, repleto de sangre, aumenta de presión, cierra las válvulas auriculoventriculares, pero no eyecta inmediatamente la sangre. ¿Qué es lo que hace? Necesita aumentar de presión para que en el segundo periodo de eyección esa presión ventricular logre vencer las presiones en la arteria, en la aorta, que es 80 milímetros de mercurio, y en la arteria pulmonar, que es menos, ¿no es cierto? Y es 8 milímetros de mercurio, para poder expulsar la sangre del corazón hacia las arterias. ¿Bien? Fíjense lo que dice acá. Acá dice un dato importante. Aproximadamente el 60% de la sangre de los ventrículos al final de la diástole es expulsada durante la sístole, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el ventrículo se contrae, no puede expulsar toda la sangre, no es que se queda vacío, ¿sí? Siempre hay un remanente en el ventrículo, ¿bien? Entonces, cuando el ventrículo, que está lleno como aproximadamente 120 ml a 150, ¿sí? Expulsa la sangre, expulsa aproximadamente el 60 al 70% de ese volumen y se queda con un 20 a 30%. ¿Bien? Eso es lo que dice acá. ¿Bien? Este volumen, dice a su vez, es expulsado en un periodo de eyección rápida de 70% y un periodo de eyección lenta. Miren, fíjense que además que el ventrículo en el periodo de contracción de la sístole ventricular, de por sí ya tiene dos fases, ¿sí? Se desglosan dos fases. Una de contracción isovolumétrica y la segunda un periodo de eyección. Pero el periodo de eyección no es que la sangre sale y se queda vacío. No, lo hace en una fase rápida, ¿sí? Donde expulsa prácticamente el 70%, y en una fase más lenta, donde esa rémora que quedó en el ventrículo acaba de expulsar el corazón, ¿sí? Bien, sístole ventricular, que hace referencia a la contracción del ventrículo, que ocurre en dos fases, en dos periodos: periodo de contracción isovolumétrica y periodo de eyección. Veamos qué pasa en la diástole.
ventricular. ¿Qué es lo que ocurre acá? Acá ocurre lo que se denomina la relajación isovolumétrica. ¿Qué quiere decir? Al final de la sístole ventricular, cuando el corazón ha expulsado la sangre cuando los ventrículos han expulsado la sangre, tanto hacia la aorta como hacia la arteria pulmonar, ¿sí? Comienza súbitamente, ¿qué cosa? A relajarse el músculo ventricular, ¿sí? Cuando expulsa la sangre, el corazón empieza a relajarse, ¿bien? A volver a relajarse para que vuelva a ingresar sangre desde las aurículas, ¿sí? Empieza súbitamente la relajación ventricular, lo que permite, ¿qué cosa? Fíjense, permite que las presiones intraventriculares derecha e izquierda disminuyen rápidamente, ¿sí? Y el aumento de la presión ahora en las grandes arterias, que serían la arteria aórtica y la pulmonar, genera ¿qué cosa? El cierre de ¿qué válvulas? Hace un rato se habían llenado los ventrículos y esa presión generaba un cierre de las válvulas auriculoventriculares para que la sangre no se vuelva hacia las aurículas. Ahora, la sangre es expulsada con mucha presión desde los ventrículos hacia las arterias, tanto aórtica como pulmonar, ¿sí? Y la sangre, ¿qué va a tender a hacer? Si está la presión alta en estas arterias, va a quererse volver hacia los ventrículos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque el ventrículo ya se está relajando, está perdiendo fuerza, entonces, está perdiendo presión. Entonces, ¿eso qué genera? Que se cierren las válvulas semilunares, tanto aórtica como pulmonar. Cuando las presiones arriba en las arterias es más alta, ¿sí? Se cierran las válvulas semilunares para que el ventrículo vuelva a llenarse de sangre, ¿sí? Bien. Ahora, luego el músculo cardíaco sigue relajándose, dice, aun cuando no se modifique el volumen ventricular. Después se abren las válvulas auriculoventriculares para comenzar un nuevo ciclo de bombeo ventricular, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ocurre el ciclo, ¿sí? El ventrículo está lleno, gracias a la sístole ventricular, el ventrículo vacía todo el volumen sanguíneo hacia las arterias, ¿sí? El aumento de la presión de las arterias cuando el ventrículo está vacío, relativamente vacío, ¿sí? Siempre queda con un poquito de sangre. Cuando está ya en su etapa de relajación, por esa caída de la presión en el músculo ventricular y el aumento de la presión en las arterias aórtica y pulmonar, se cierran las válvulas semilunares, ¿sí? ¿Para qué? Para poder permitir un nuevo ciclo cardíaco, ¿sí? Un nuevo llene de los ventrículos, un nuevo ciclo de contracción o sístole ventricular y diástole ventricular, ¿sí? Perfecto. Ahora, resulta que a medida que pasa todo este proceso del ciclo cardíaco, hay ciertos volúmenes que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Fíjense que de un latidito a otro, que solo es 0,8 segundos, ocurren todas estas cosas en el corazón, increíble, ¿no es cierto? Pero no solo eso, fíjense ahora qué es lo que pasa. Hablemos de los volúmenes. Ustedes tienen de descripción en su libro que dice volumen telediastólico, volumen telesistólico y volumen sistólico, ¿sí? Y prestemos atención porque acá, en volumen sistólico, vamos a tener una correlación clínica cuando se realiza un ecocardiograma. Y el cardiólogo dice ahí, fracción de eyección del 30%, ¿sí? Del corazón. Y nosotros no vamos a entender eso nunca si no prestamos atención a esta parte de la descripción del ciclo cardíaco, ¿sí? Entonces, ¿qué son los volúmenes? El volumen telediastólico, telesistólico y sistólico. Escuchemos. Durante la diástole, el llenado normal de los ventrículos aumenta el volumen de cada uno de los ventrículos hasta ¿de cuánto? De 110 a
120 ml, ¿sí? ¿Recuerdan que hablábamos que puede haber hasta 150 ml? ¿Sí? Si un corazón es funcional, 150 ml lo recibe perfecto. Es más, la literatura dice que los pacientes o las personas que hacen actividad física constante, ese volumen puede aumentarse hasta 180 ml. Este volumen, ¿sí? Este volumen que reciben los ventrículos. Entonces, de manera general, ¿sí? Durante la diástole, el llenado normal de los ventrículos, ¿sí? El llenado normal de los ventrículos aumenta el volumen de cada uno de los ventrículos desde 110 a 120 ml. Este volumen se denomina volumen telediastólico, ¿sí? Es el volumen que está en el ventrículo, ¿sí? Cuando el ventrículo va a expulsar la sangre. Recuerden que en el ciclo cardíaco habla de todos los otros pasos, pero no habla de volúmenes, ¿no es cierto? Porque si no nos generaría mucha confusión. ¿Bien? Entonces, ese es el volumen. Cuando se llenan los ventrículos, el volumen con el que se llena es de 110 a 120, pero puede ser hasta de 150 e incluso hasta de 180 ml en cada ventrículo. ¿Bien? Este volumen, denominado telediastólico, escuchen, a medida que los ventrículos se vacían, el volumen disminuye aproximadamente 70 ml. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando hay en cada latido, recuerdan que se expulsaba más o menos el 70%, bueno, 70 ml se expulsan hacia la circulación sistémica, tanto aórtica y hacia la circulación pulmonar desde los ventrículos. Bien, ese volumen que se eyecta en ese periodo de contracción, ¿sí? Se llama volumen sistólico, ¿sí? Volumen sistólico. Entonces, fíjense que es diferente. No son los 110 a 120 ml que conforman el volumen telediastólico, sino que a medida que se van vaciando los ventrículos, cuando se vacía aproximadamente 70 ml, ese volumen se denomina volumen sistólico, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el volumen restante? El volumen restante, si hemos dicho que hay aproximadamente 120 ml y se han vaciado 70 ml, ¿cuánto nos queda en el corazón? En el ventrículo, perdón. 30 y a 40 podría ser, ¿sí? Entonces, fíjense, el volumen restante que queda en los ventrículos, que aproximadamente es 40-50 ml, se denomina volumen telesistólico, ¿sí? Entonces, fíjense cómo los volúmenes sanguíneos, a medida que van expulsándose del corazón en el ciclo cardíaco, cambian de nombre, ¿sí? Cambian de nombre. El volumen telesistólico se denomina también, ¿qué cosa? Fracción de eyección, ¿sí? Ese volumen telesistólico, ¿sí? Se denomina fracción de eyección. ¿Y qué quiere decir eso? La fracción de eyección, jóvenes, se utiliza clínicamente para valorar la capacidad de bombeo del corazón. Ustedes, cuando estén en el internado, van a ver resultados de ¿qué? De lo que son los ecocardiogramas. Y el cardiólogo informa, ¿sí? El cardiólogo, cuando da su informe del ecocardiograma, dice cavidades cardíacas de paredes normales, ¿sí? No se evidencia insuficiencia de ninguna válvula, ¿bien? Y además informa con una fracción de eyección de lo normal, lo óptimo es que la fracción de eyección sea de un 60%, como dice acá, ¿sí? Lo que corresponde al volumen telesistólico. Pero a veces ese informe de ecocardiograma nos dice con una fracción de eyección del 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el corazón, por motivo que fuera, algo le pasa a ese ventrículo, no puede bombear esa cantidad de sangre, ¿sí? Que nosotros esperamos que se bombee.
Bien, y eso es lo que se denomina insuficiencia cardíaca. Bien, entonces, cuando ustedes van a leer a su libro de Guyton, esto está sumamente complejo, ¿no es cierto? Pero si nosotros lo vemos de este modo, es un poquito más fácil entender esa cantidad de, por un lado, el ciclo cardíaco y por otro, los volúmenes y sus nombres específicos. ¿Sí? ¿Bien? Este es un diagrama de presión-volumen que ustedes tienen en su librito de Guyton. Me gustaría más mostrarles el video, que les voy a mostrar enseguida, ¿sí? Pero esto hace referencia, ¿sí? Fíjense, la línea azul representa a la contracción ventricular. ¿Bien? Representa la contracción ventricular. Fíjense ustedes acá donde se empieza, no sé si se ve bien la imagen, pero acá dice cierre de las válvulas auriculoventriculares. Si nosotros recordamos en la sístole ventricular, cuando se cerraban las válvulas, inmediatamente aumentaba la presión en el ventrículo, ¿no es cierto? Entonces, esa curva azul representa justamente ese aumento de presión en los ventrículos. ¿Bien? Voy a procurar presentarles el video, a ver si lo logro. Hemos intentado que pueda lograrse. Luego vemos lo de las válvulas, así que no nos distraigamos, ¿sí? Permítame un cachito, voy a sangre hacia los ventrículos, aumenta la presión de sangre en los ventrículos y ¡pum! La sangre es expulsada hacia los grandes vasos, ¿sí? Ocurre muy rápido. Bien, dos periodos, ¿sí? El ciclo cardíaco consta de dos periodos. Diástole ventricular y sístole, ¿sí? Diástole, relajación, sístole, contracción. Veamos un poquito, quiero que vean cómo ocurre eso, porque es diferente decir los descriptivos a que ustedes ven. La diástole, ¿sí? Aquí empiezan por la diástole, ¿sí? Relajación isovolumétrica, llenado pasivo de los ventrículos, luego un llenado activo, ¿sí? Y la sístole ventricular, contracción isovolumétrica, recuerden, cuando el ventrículo aumentaba la presión, pero no vaciaba sangre, ¿sí? Solamente aumenta la presión y se cierran las válvulas auriculoventriculares y en un segundo periodo se genera la eyección. Por eso allá lo describen como si fueran 5 fases. Las veamos, estas fases están descritas en otro orden, porque acá empiezan por la diástole. No hay problema, porque nosotros ya hemos escuchado cómo es el proceso de la sístole o contracción ventricular y la diástole, ¿sí? Fíjense, ahí nuevamente identificamos las cavidades cardíacas, aurículas, ventrículos, ¿sí? Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, válvulas auriculoventriculares, ahí está, otra vez están anotando los nombrecitos, ¿no es cierto? Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿sí? Cada una, ¿sí? Con su propulsión de sangre, el ventrículo izquierdo, en este caso la aorta, y el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, ¿sí? Esos dibujitos en negrito, como redonditos, ¿sí? Son las válvulas, ¿sí? Las más grandes son las auriculoventriculares y las más pequeñas las válvulas sigmoideas. Ahora, bien, ¿qué es lo que pasa en el llenado pasivo? ¿Sí? En el llenado pasivo, las aurículas están llenas de sangre. ¿Por qué les quise mostrar eso? Porque en lo que describe Guyton no está la descripción de las aurículas. Entonces, en esta etapa, las aurículas están llenas de sangre y la presión auricular, por tanto, es mayor a la de los ventrículos, ¿no es cierto? Fíjense, ¿sí? La aurícula está de este lado, está repleta de sangre, su presión es mayor a la de los ventrículos, por tanto, ¿qué es lo que genera el aumento de presión?
genera que la sangre fluya, ¿sí?, de mayor a menor presión, sin energía. Pasa la sangre automáticamente, ¿sí? Es como por gradiente de presión, ¿sí? Si hay mayor presión en la aurícula derecha, miren, fíjense cómo se vacía la sangre, ¿bien?, al ventrículo a ambos lados, y en las aurículas queda una rémora de sangre, ¿sí?, de un 20%. Se vacía el 80% aproximadamente de los ventrículos, ¿sí? Posteriormente, como ha quedado una rémora de sangre en las aurículas, el otro fue un llenado pasivo, ¿sí? La sangre bajó por gradiente de presión. Las válvulas se abren y la sangre cae sin energía, sin nada de contracción. Ahora fíjense, en el llenado activo, la sangre restante, esos 20%, ¿sí?, mediante la sístole auricular, generado por el potencial de acción, ¿sí?, la aurícula se tiene que contraer. Tanto la izquierda, la derecha como la izquierda, y expulsar la sangre restante a los ventrículos, para que los ventrículos puedan llenarse por completo de sangre, ¿sí? Eso es lo que está mostrando ahora, ¿sí?, en esta etapa del video. Y posteriormente vamos a pasar, ¿dónde?, a lo que sería la contracción. Fíjense, ahí acaba de vaciarse gracias a una sístole auricular, a eso se denomina llenado activo, ¿sí? Se eyecta ese 20% que restaba en las aurículas. Y ahora nos iríamos a lo que era la sístole, la contracción de los ventrículos. La contracción isovolumétrica. Aquí los ventrículos cargados de sangre con aproximadamente 110 a 120 ml, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Ese volumen es el considerado volumen diastólico. Recuerdan que cuando hemos hablado abajito de volúmenes, el volumen telediastólico, ¿sí?, que es de más o menos 120 ml, esa gran cantidad de volumen de sangre, se puede decir, cierra las válvulas, ¿sí? Eso es todo. Si el volumen de sangre está repleto en el corazoncito, ¿sí?, entramos a lo que nosotros hemos explicado, ¿sí?, de que una vez repleto, esa presión cierra esa presión del volumen de la cavidad ventricular, denominado también volumen telesistólico, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? O telediastólico, perdón. ¿Qué es lo que hace? Cierra las válvulas, ¿sí?, y aumenta mayor presión para que en el periodo de eyección se expulse la sangre hacia las grandes arterias. Bien, esta imagen, este video, yo les voy a pasar, es muy bonito, ¿sí? Explica de otra manera el ciclo cardíaco, porque ellos empiezan por la diástole, pero quería mostrarles porque en Guyton no explica, no especifica el tema de la contracción auricular, y tampoco especifica que se queda una rémora de esos 20 ml en las aurículas, ¿sí? Hasta que ellas se contraigan, vacíen todo hacia los ventrículos y recién sea expulsada la sangre. ¿Bien? Perfecto. Permítanme, voy a volver a mi presentación original. Bien. Hasta aquí hemos hablado ¿de qué hemos hablado? ¿De ciclo cardíaco o de gasto cardíaco? De ciclo cardíaco, muy bien. Creo que pareciera que no me prestan atención, pero que en el subconsciente sí me prestan atención, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar de ese volumen sistólico, ¿recuerdan? De ese volumen que tenía una significación o clínica, ¿sí? De ese volumen vamos a hablar. De volumen sistólico y gasto cardíaco. ¿Bien? ¿Qué es el volumen sistólico? Entonces, recordemos los volúmenes que hemos visto nosotros en la descripción de la diapositiva previa. El volumen sistólico es la cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo bombea hacia
hacia la aorta en cada contracción sistólica. En términos sencillos, es la cantidad de sangre que es expulsada en cada latido. ¿Sí? Ese es el volumen sistólico. ¿Bien? ¿Y de cuánto era el volumen sistólico? Más o menos 70%. ¿Sí? 70%. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco se define como la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta y por tanto hacia la circulación sistémica, pero ya no en cada latido, ¿sí? Ojo, es en cada minuto, ¿bien? Diferente, ya no en latido a latido, que era más o menos 70%, ¿sí? Del llenado ventricular, sino ahora en cada minuto, o sea que hay que multiplicar, ¿bien? Entonces, ¿cómo calculamos nosotros el gasto cardíaco? Y fíjense que ustedes luego solo van a hablar de gasto cardíaco. Cuando estén ya en lo clínico, solo van a hablar de gasto cardíaco. Y si nosotros no sabemos de dónde viene, cómo se hace, cómo se lo calcula, vamos a estar perdidos, ¿sí? Y créanme, les reitero, es una de las partes más complejas. Bien, a todos nos cuesta esta parte. Bien, entonces veamos cómo se calcula. El gasto cardíaco se calcula como el producto del volumen sistólico, ¿sí? Y la frecuencia cardíaca. Bien, hagamos un cálculo del gasto cardíaco. Entonces es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿sí? Y fíjense, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca normal que da el nódulo sinusal? Más o menos 60 a 100 latidos por minuto. ¿Bien? Y el gasto cardíaco era más o menos de unos 70 litros. ¿Sí? Entonces habría que multiplicar ese volumen sanguíneo, sistólico, ¿sí? Por la frecuencia cardíaca, ¿sí? Para que nosotros tengamos el gasto cardíaco. Ahora, fíjense por qué es importante el gasto cardíaco. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice abajo de la fórmula? ¿Es un indicador clave de qué? ¿Es un indicador clave de qué? De la función cardíaca. De la función cardíaca y por tanto ¿de qué? La perfusión ¿De qué tisular. cosa? De la perfusión tisular. ¿Qué será la perfusión tisular? ¿Quién tiene una idea? La perfusión tisular, ¿sí? Es el proceso por el que la sangre, por el que el corazón bombea la sangre hacia todos los tejidos, ¿sí? Esa es la perfusión tisular, ¿sí? De hecho, nosotros valoramos la perfusión como acá, ¿sí? Nosotros apretamos acá, ¿sí? El lleno capilar, van a escucharlo, lo van a ver en semiología, ¿sí? Nos permite ver cómo está ese gasto cardíaco. Entonces, lo normal del lleno capilar, ¿qué quiere decir? Que ustedes tengan, fíjense, sus lechos unguiales son rosaditos, ¿sí? Cuando ustedes lo presionan así y lo sueltan, inmediatamente se pone rosadito, ¿sí? El lleno capilar normal es de menos de 0,2 segundos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos presionamos y automáticamente se vuelve rosadito, es porque nuestro corazón está funcionando perfectamente. ¿Qué pasa en los pacientes que llegan con compromiso cardíaco o lo que fuera, con falla multiorgánica por otra patología no cardíaca, pero que le está generando alteración del gasto cardíaco? Cuando nosotros le medimos el lleno capilar, es de 2 segundos o mayor, ¿sí? Entonces fíjense cómo nosotros aquí podemos determinar cómo está funcionando ese corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco es un indicador clave de la función cardíaca y por tanto de la perfusión tisular, de la perfusión, del grado de irrigación de los tejidos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se regula este gasto cardíaco? O sea, ¿qué cosas, qué factores pueden
ese volumen de sangre que el corazón expulsaba en un latido o en un minuto. Gasto cardíaco. ¿En un latido o en un minuto? En un minuto. En un minuto, que más o menos equivaldría a 5 litros. Ojo, ¿no? 5 litros. Bien, veamos cómo se regula el gasto cardíaco y veamos si estamos ya terminamos, ¿sí? Los que regulan el gasto cardíaco son frecuencia cardíaca, ¿sí? Volumen sistólico, ¿sí? Frecuencia cardíaca. El sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, a través de las hormonas adrenalina, regulan con frecuencia cardíaca, ¿sí? Nosotros vamos a ver esto al final y vamos a ver cómo el corazón está, además de tener este sistema de conducción, ¿sí? Está inervado por fibras del sistema nervioso autónomo, tanto del sistema nervioso simpático como parasimpático. Cuando se activa el sistema nervioso simpático y aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y puede aumentar hasta 3 veces su valor, este aumento de la frecuencia cardíaca aumenta el gasto cardíaco. Por supuesto, si normalmente el corazón en un minuto bombea 5 litros de sangre, pero si nosotros, eso a 60 latidos por minuto, ¿qué tal si tiene una estimulación adrenérgica a través del sistema nervioso simpático y el corazoncito, ejemplo, en caso de fiebre, está latiendo no a 60 latidos, está latiendo 2 veces su valor normal, 120, ¿sí? Ese aumento de la frecuencia cardíaca genera un aumento del gasto cardíaco, ¿sí? ¿Por qué? Porque el corazón se está contrayendo más rápidamente, ¿bien? Entonces ya no va a inyectar solo 5 litros en un minuto, probablemente más, ¿no es cierto? Bien, ¿qué otra cosa importante? Volumen sistólico. El volumen sistólico también determina el gasto cardíaco. Si el volumen sistólico, ojo, no es de esos 70 ml, ¿qué les parece si el volumen sistólico es de 40 ml? Porque el paciente asangrado está perdiendo volemia, por tanto no va a inyectar 70 ml, ¿cierto? Va a inyectar menos volumen de sangre, probablemente 40 ml. Eso va a repercutir, va a disminuir nuestro gasto cardíaco, ¿sí? Bien, estamos terminando. Les ruego 3 minutos más, ¿sí? Ahora, ¿qué otros factores determinan la regulación del gasto cardíaco? La precarga, la contractilidad y la poscarga, ¿sí? Nosotros tenemos que tener bien claro lo que son estos conceptos, ¿bien? Fíjense, en la siguiente diapositiva vamos a ver precarga, contractilidad y poscarga, no se preocupen. Pero fíjense lo que dice acá. ¿Cuál es el valor normal en un adulto en reposo del gasto cardíaco? ¿Cuánto es? ¿Qué dice ahí? ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal en un minuto? 5 litros. El corazón. Si nosotros no tenemos ninguna alteración de la frecuencia, de la precarga, de la poscarga, ¿sí? El corazón va a bombear en un minuto 5 litros de sangre, ¿sí? Eso es lo que debería bombear normalmente. ¿Está bien? ¿Sí? Genial. La siguiente diapositiva es de precarga, poscarga. Necesitamos estar muy atentos para tener esos conceptos claros porque es importante, ¿sí? Entonces vamos a continuar la próxima clase. ¿Bien? ¿Dudas y preguntas hasta aquí? En esta, ojo, nos falta ver qué cosa. ¿Qué estaba en los objetivos de la clase? ¿Había función de las válvulas? ¿Sí? ¿Había función de la función valvular? Sí, eso nos toca ver. Vamos a ver qué es la precarga, qué es la poscarga, qué es la contractilidad, que son conceptos claves que ustedes van a manejar, porque cuando ustedes tengan un paciente deshidratado van a decir, ah,
este paciente tiene una precarga baja, ¿no es cierto? Hay que aumentar la precarga, van a decir, si están en un medio hospitalario. Entonces tenemos que saber qué es, cuáles son sus significados, ¿sí? Y eso lo vamos a ver la próxima clase. Y además, función de las válvulas. ¿Qué pasa si las válvulas no funcionan correctamente? ¿Está bien? ¿Dudas y preguntas hasta aquí? Ahora estamos recapitulando, eso quiere decir que ahora ya no nos podemos olvidar, ¿está bien? Y que si hay dudas y preguntas, ustedes me las dicen ahora, ¿sí? A más tardar la próxima clase, ¿bien? ¿Creen que nos queda para tomar